Bien, bueno, la materia ya saben que es dirección de equipo, obviamente, y, y lo que vamos a hablar sobre el manejo de grupo, y justamente lo que veníamos hablando hace un rato, vamos a ver el entrenamiento y la evaluación del entrenamiento, cómo nosotros vamos a ir construyendo ese entrenador, ese director técnico a través del manejo de grupo en los entrenamientos, ¿estamos? Eh, es muy importante que el entrenador en los entrenamientos vaya haciendo ciertas evaluaciones. Es cierto que hoy tenemos un montón de posibilidades de evaluar desde si usted filma el entrenamiento, si usted hace análisis de los partidos, tienen muchas herramientas. Pero también es muy importante, tenemos herramientas también para medir la velocidad, la fuerza, la resistencia. Podemos medir el lactato y a través de la medición que nos dé el lactato según va a ser la medición, según va a ser el esfuerzo y el volumen del trabajo al día. Podemos hacer de todo. Pero hay algo que me parece fundamental para el entrenador, director técnico en el entrenamiento, es esa evaluación desde la observación, ¿tá? De esa observación directa. ¿Eh? Nosotros tenemos que evaluar constantemente, de por sí cada vez se evalúa más. Nosotros tenemos que evaluar, tenemos que abrazarnos a otros profesionales que nos ayuden a evaluar, pero fundamental en el entrenamiento la actitud del entrenador evaluando, observando, corrigiendo. ¿Tá? Hoy vamos a basarnos todo lo que es en el entrenamiento. Hay distintos métodos psicológicos, si bien esta materia no es psicología, pero sí es dirección de equipo, tomamos de la psicología algunas cuestiones que nos van a servir para el día a día del entrenamiento. ¿Estamos? Utilizamos, obviamente, algunas estrategias. Sí, a ver, se agregó alguien, che. Dígame, sí, Sergio, decime. No, era un detalle que escribí ahí, que presionara, porque se ve chiquito, yo lo tengo chiquito, acá estoy en el Ah, teléfono. bien, ahora lo agrandamos. Está F5 y después corre con el cursor, eso te iba a decir. Ahí está. ¿Está mejor ahí? Ahí está. No, es Perfecto. F5 para ¿Lo que va te a mandar salga la después libreta esto? acá. Sí, después lo mandan. Ah. Bien. Dentro de lo que son vamos a tomar dos métodos psicológicos, estrategias psicológicas, ¿sí? Para tener cierta adherencia en los entrenamientos, ¿sí? Eh, la falta de adherencia, la falta de relación, ustedes saben, en el entrenamiento produce un montón de problemas, ¿no? Por eso es importante corregir aquellos problemas de adherencia cuando se va sucediendo el entrenamiento, tratando de corregir lo posible, ¿sí? Todo lo que sea posible, para que no se nos escape nada dentro del entrenamiento. Yo siempre digo y valoro en el entrenador de antes, que corregía, me da la sensación, y me pueden corregir si quieren, de que corregía más, que estaba más atento. No es que trabajaba más, porque ustedes saben que los entrenamientos tradicionales, la mayor parte se la llevaba el preparador físico y el resto, poco tiempo trabajaba el entrenador. Pero, sin embargo, yo tengo esa visión, o sea, esa experiencia de que el entrenador de antes corregía más. ¿Qué corregía? Bueno, corregía la técnica, corregía la actitud del jugador, y me parece que es importante que en el entrenamiento tengamos una actitud activa. Fíjense en ustedes que cada vez los cuerpos técnicos son más cantidad de gente. Entonces, al mismo tiempo, cuando está entrenando el arquero, está entrenando la defensa por un lado, el atacante por el otro, y hoy esos cuerpos técnicos, los entrenadores, parece ser que cada vez nos vamos direccionando a un manejo de otro equipo que es del cuerpo técnico, ¿no? Entonces nos va alejando un poco de todo el espectro del entrenamiento. Me parece que hay que recuperar esa parte, me parece que el entrenador tiene que estar de forma activa en los entrenamientos. ¿Sí? Sí, en relación a eso, Sí. Es que es acertada tu percepción en el sentido de que antes intervenía más. Y tiene que ver con
la perspectiva que tenía la psicología. Antes era más, nosotros usamos, para entender un poco más cómo era la dinámica, el enfoque era más intervencionista, era más conductista. Entonces, permanentemente el técnico o el que está arriba corrigiendo, creyendo que es la mejor manera de lograr un objetivo. Y hoy se sabe que uno puede intervenir más desde las ideas, desde lo cognitivo, desde lo que vos llamas apertura, ¿no? O Sí. estar abierto más o más activo, ¿no? En ese Sí. sentido, ya operas desde otro lugar y eso está bueno porque tiene resultados diferentes, ¿no? En ese aspecto de la parte más conductista que decías vos, también se ha mejorado. ¿En qué aspecto? Que hoy nosotros, ya antes, no se le escuchaba al jugador, sí se lo corregía, pero no se lo escuchaba tanto. Hoy, el tema de escucharlo, ¿sí? Saber cuáles son sus objetivos, su No solo expectativa. partícipe, claro. Claro, hoy eso ha mejorado también en el caso del entrenador, ¿no? Eso es también una posibilidad de la motivación, ¿sí? De la motivación básica, ¿no? Como dice acá, ¿no? Entonces, eh, mantener esas conversaciones donde uno le va sacando las dudas, va entendiendo su objetivo, va proponiendo cosas nuevas, a su vez el jugador también va pidiendo y va haciéndose el conocer de lo cual son sus objetivos. Ese feedback, esa posibilidad, le va a dar al jugador una motivación significante, porque se va a sentir escuchado, se va a sentir comprendido. Y en esa etapa, a mí me gusta hacer entrevistas con los jugadores, me gusta charlar con los jugadores, me gusta hablar, preguntarles su casa, su familia, sus cosas, y de ese aspecto se puede planificar cosas a medio, mediano, corto, mediano y largo plazo, ¿no? Cuando vos lo haces partícipe, y eso es motivante. Al jugador lo motiva. Eh, con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente, que decíamos, que yo expresaba, que prefiero los equipos que, a pesar que van ganando, compitan hasta el último. Hay una motivación intrínseca de los deportistas, de los grandes deportistas, que tiene que ver con el disfrute por competir. Por eso, si ustedes se acuerdan, Messi apenas salió, lo golpeaban, se levantaba y quería seguir con la pelota y se olvidaba, no se peleaba con el jugador que lo golpeó, nada, quería seguir jugando. ¿Por qué? Porque para muchos jugadores, muchos deportistas, la motivación intrínseca de competir, ¿sí? Esto, y más allá del resultado, eso también es motivador. Si ustedes encuentran a jugadores que se sientan partícipes del entrenamiento y disfruten la motivación, esto de la competencia, y hay otra motivación que tiene que ver con el esfuerzo diario. Hay jugadores que le encanta entrenar, que la pasan bien, y eso es motivante. Entonces ahí está donde nosotros, a través de cierta entrevista, de conocer sus inquietudes, a través de solucionarles algunas dudas, algunos temores, es donde nosotros podemos llegar. Y yo estoy convencido que si uno es capaz de eso, es capaz de muchas otras cosas. Porque después creo que más obviamente la parte física, la parte técnica, la parte estratégica, la composición del plantel son importantes para lograr objetivos. Pero cuando vos llegás a la parte emocional del jugador y lo haces parte de un proceso, de un objetivo, las cosas son más fáciles. Es lo que yo creo y lo que he vivenciado en el poco tiempo que llevo, ¿no? Fortaleciendo también la motivación cotidiana. El ambiente de trabajo tiene que ser súper agradable, ¿eh? La tienen que pasar bien. Para eso hay que hacer entrenamientos atractivos, variados, ¿eh? Que le den posibilidad. Uno dice aprender cosas porque lo engloba a todas edades. Quizás el objetivo nuestro cuando dirigimos un equipo no va a ser el primer objetivo que aprendan cosas. El primer objetivo que vamos a buscar es que rindan el 100% con lo que tienen y bueno, y esto de aprender cosas nuevas y todo eso va a ser como un extra, porque el objetivo primordial va a pasar por un lado.
Sin embargo, y contradictoriamente a esto, siempre aprenden algo, contradictoriamente a lo que dije, ¿no? Siempre aprenden algo. Una palabrita, un consejo táctico, una corrección, siempre están aprendiendo algo. Y creo que también hay esta otra motivación también intrínseca que tiene que ver con esto de querer aprender diariamente, de que aprender, que me motiva a aprender cosas nuevas. ¿Eh? Lo habrán escuchado, lo habrán visto, no solamente jugadores, en la gente común que tiene interés de aprender algo y lo motiva a aprender cosas nuevas. Creo que se agregó un compañero acá. Sí. Avendaño. Buenas noches, Avendaño. Bien, seguimos. Para eso también, dentro de lo que es un entrenamiento, tenemos que tener ciertos controles en situaciones que son estresantes. Hay veces que los ejercicios te llevan a un estrés, hay veces que los ejercicios, principalmente aquellos ejercicios de mucha intensidad o de mucho esfuerzo físico, obviamente te puede llevar a una situación de estrés. ¿Sí? Por ahí, y eso también nosotros tenemos que estar midiéndolo. Por un lado, la parte física, por otro lado, la parte emocional, ¿sí? Hay veces que hay ciertos jugadores que los insultos les pueden motivar, a otros no, pero ya después cuando el insulto es agresivo, bueno, eso trae mucho problema dentro de los planteles. Y hoy tenemos una sociedad que es distinta a la que muchos como hemos crecido y vivenciado. Hoy el jugador se para, te pide explicación, y si le falta el respeto te exige que lo respetes. Entonces, todas estas cuestiones que van cambiando culturalmente, ¿sí? También nosotros tenemos que ayornarnos a ellos, ¿no es cierto? Porque en definitiva, y siempre digo lo mismo, lo más importante son los jugadores, ¿está? Entonces, es muy importante el manejo del clima y del ambiente dentro de lo que es un entrenamiento. Y esto, me salgo un poquito del entrenamiento, corro 10 metros del entrenamiento y el vestuario. Y el vestuario es de los jugadores. Yo estoy convencido que el vestuario es de los jugadores. Nosotros pedimos permiso para entrar, dar una charla técnica, por ahí pedimos permiso para dar una charla para el plantel, pero el vestuario de los jugadores. Eso también tiene que ver con el ambiente. Cuando el vestuario todavía, yo me acuerdo, me pasa, ¿no? Que recuerdo algunas canciones del cuarteto, por ejemplo, que se ponían cuando jugaba Hernán en el Ansurba, por ejemplo. Todavía, y las escucho así, y me lleva automáticamente a unos momentos espectaculares que pasamos con la Ansurba. ¿Se entiende? Entonces, eso es, pero el ambiente lo ponían los jugadores. Los jugadores ponen el ambiente, entonces es muy importante nosotros vamos a estar adentro de ese ambiente, pero también tenemos que tratar de que las cosas salgan mejor. Para eso hay que estar concentrado, atento, observando y participando. Fundamental. ¿Sí? Tener en cuenta los ejercicios que son complicados, tener en cuenta si el jugador ha logrado descansar bien o no puede descansar. Hay un montón de cuestiones, igual que en la vida diaria, ¿sí? Que llevan a incomodar un espacio. Bueno, nosotros tenemos que tratar de estar atentos para que ese espacio sea agradable a todos. Lo que me pasa a mí, cuando recuerdo alguna canción de algún club donde he estado, lo que me pasa es que emocionalmente uno la ha pasado tan bien y las cuestiones que pasan, salen bien y emocionalmente te salen bien, son las que se graban para siempre. Y no es que la parte negativa uno no se las olvida, no. No es que se las olvida, también se graban fuertemente. Pero en el ámbito, siempre que un ámbito sea saludable, hay mejor aprendizaje. Eso lo aseguro porque tiene que ver mucho con las emociones. Así que a manejar bien esos espacios. Somos nosotros siempre los responsables. El fortalecimiento de la autoconfianza, darle confianza, apoyarlo. Para eso, con retos que sean interesantes, que sean alcanzables para el jugador. ¿Tá? Aportando mucho feedback, hablando mucho con el jugador, recordando los objetivos que se plantearon para todo el equipo, ¿sí? Respetando los objetivos individuales.
¿sí? Ir corrigiendo constantemente. Y corrigiéndose uno, ¿no? También. Pero es importante darle confianza a los jugadores, ¿sí? Es muy importante. Y quizá es la situación más complicada, principalmente, porque también contamos con jugadores que no tienen confianza por la falta de jugar o porque vienen mal, ¿está? Y ahí está nosotros donde tenemos que reforzar constantemente. Sin nombrar, digo, che, la pucha, lo que le ha ido a algunos clubes de Córdoba con respecto a la falta de confianza, a los problemas que han tenido entre el grupo, a esa falta de ambiente, ¿no? Y después se refleja en un partido, ¿no? O en varios partidos en estos casos. Es muy importante tener reglas de funcionamiento. Generalmente, generalmente no hay un reglamento interno. Hay veces que la institución hace un reglamento interno donde todas las disciplinas tienen que aceptarla. Y hay veces que se plantea hacer un reglamento, pero lo hacen los jugadores. Yo he tenido experiencia de bajar un reglamento y a partir de ahí modificar o agregar o sacar algunas cuestiones que la hace el equipo. ¿Ah? Esa responsabilidad se la damos al equipo y bueno, ahí la intervención de 1, 2, 3 capitanes que tengamos gente que sea importante en el grupo, podemos armar un reglamento. Pero yo le voy a decir una cosa, para mí, ¿es importante? Sí. ¿Es muy importante? No. Porque las reglas, ese reglamento, tiene que ver al día a día, al hábito cotidiano de cualquier persona en cualquier ámbito. ¿Sí? Que tiene que ver con el horario, el respeto, la vestimenta, el ayudarnos y qué sé yo. Entonces, pero bueno, hay clubes que tienen un reglamento institucional, creo que está bien, y hay clubes que tienen un reglamento institucional, pero aparte los entrenadores hacen un reglamento interno. No lo veo mal, pero me parece que hay veces que no es necesario. Hay veces que no es necesario, para mí. La asistencia y la puntualidad, ¿sí? Fíjense que eso estábamos hablando recién, un poco de la puntualidad y algunas excepciones, la que comentábamos recién era una excepción, pero es importante dejar claro en esto, y esto generalmente se hace en la pretemporada, ¿no? Pedir permiso al entrenador si voy a llegar tarde o si voy a faltar, donde tiene que dar las explicaciones o las razones que justifiquen esa falta. Y después, también, si se quiere, se puede dar, yo sinceramente no me gusta, pero sé que muchos lugares lo hacen, es una penalización por la ausencia, por retraso en los partidos, por falta. Que generalmente se sabe poner una multa en la parte profesional, pero eso me parece que sin duda que lo tienen que manejar entre los jugadores mismos, que se pongan de acuerdo con los jugadores, entre los jugadores. Porque yo le voy a decir, recién pensaba, ¿no? Ese chico que llegó tarde y el entrenador no lo puso, o lo puso. Como creo en el fútbol, que tiene mucha naturaleza, porque viene de un ámbito mucho más básico, digamos que todo el mundo juega al fútbol de que nace, sin un club y sin un entrenador ni un árbitro que le maneje los partidos, uno juega y va desarrollando, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que los jugadores se pongan de acuerdo con respecto a estas cuestiones reglamentarias internas. ¿Qué pasa en el ámbito más amateur y en el barrio, como dice? Que después se lleva tranquilamente a un club y hasta en lo profesional. El jugador, el compañero, a la falta del jugador diferente, se siente afectado. Y le aseguro que el jugador que es importante, cuando incumple, pero el compañero sabe que lo necesita, ahí hay un reglamento que no está escrito que tiene que ver con ceder algunas cuestiones. Por eso le digo que hay veces que si, voy a decir, no, si faltó o llegó tarde no va a jugar, sanción, pum, pum. Pero el fútbol no es así, no sé si todos los deportes serán iguales, yo creo que todos los deportes son iguales, pero bueno, habría que ver. Yo hablo de lo que amo, que es el fútbol,
El fútbol tiene sus lados grises también. Tiene sus lados grises. Y creo que uno no es desleal, creo yo, si también se para en algunos lugares que son grises. Lo creo. Antes, desde mi enseñanza a nivel familiar y formativo, era blanco o negro. Yo creo que hay grises, sin duda. Bien. Si la causa lo justifica, hay grises también, digo. Pero bueno, no es una cuestión de discusión de lo que yo pienso, ¿no? El cumplimiento de las tareas, es muy importante que el jugador cumpla con la tarea, con el ejercicio propuesto. ¿Eh? Y si lo hizo más rápido que el compañero, que sepa esperar. El ejercicio, ¿sí? Se finaliza o por tiempo, por repetición, o cuando el entrenador lo diga o lo disponga. ¿Sí? Pero el jugador tiene que cumplir con la tarea. Es fundamental. ¿Estamos? El esfuerzo, es decir, de poder llegar un poquito más. La conducta del entrenador no es diferente a la del jugador, para nada. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando llega un jugador tarde, es uno de 20, de 30. Cuando llegás vos tarde, sos uno de 1. Y siempre vamos a estar mayor observado cómo vestís, cómo te cambia, cómo camina, cómo habla, cómo te sientas. Te van a estar observando siempre. Y la conducta igual. Siempre va a estar ahí al tapete de la observación y de la crítica o del reconocimiento. Pero nosotros es lo mismo para el jugador, lo tenemos que cumplir. Yo creo que esto ni se discute directamente, ¿no? Al contrario, nosotros tenemos que ser mejores que los jugadores para poder transmitir valores donde el jugador también lo establezca el día de mañana en su personalidad, eso sin problema. El tiempo del entrenamiento tiene que ver con los objetivos, con los rendimientos individuales, con la cantidad de tiempo de entrenamiento y de cada ejercicio. Por eso es importante, yo siempre digo que llevar el registro de los entrenamientos, de cómo le fue. Había una vez, me comentaron, y capaz que alguno de ustedes lo sepa, había un registro que hacía un club de Córdoba y cuando llegaba el jugador le preguntaba cómo se sentía. Excelente, bien, regular, todos. Y le daba una puntuación. Entonces ellos establecían todos los días y ellos decían que más o menos si el plantel daba sobre los 100 puntos, o sea, sumaban todo estaba bien porque era un día agradable, pero si bajaban ese número que daban cada vez que llegaban, ¿no? Cómo se sentían, qué sé yo, ellos consideraban que no habían entrenado bien. Esto es como una encuesta, hacían todos los días. Y después del entrenamiento, lo mismo. Che, ¿cómo te sentiste? Del 1 al 10, 8, 6, tal. Sumaban y según el resultado que le daba, ellos consideran si habían entrenado bien, mal o regular. Era un mecanismo, no una forma. ¿Sí? Pero es muy importante trabajar con el jugador en el entrenamiento, ¿sí? Emplear ciertos refuerzos, entrenar con objetivos que sean de día a día y que sean correlativos, que una cosa te vaya llevando a la otra, ¿sí? Que no sea un desorden, hoy entreno esto, mañana entreno otro y no tiene nada que ver de un día al otro, eso demotiva al jugador, ¿sí? La comunicación verbal fundamental de cómo lo decimos y cómo lo siente el jugador, fundamental. La comunicación no verbal también en este deporte el lenguaje corporal es fundamental, constante, tener habilidad de escucha, que es lo que más nos cuesta a los entrenadores, digo, me pongo yo en persona primero y a la mayoría nos cuesta escuchar, creo que al ciudadano en la vida cotidiana nos cuesta escuchar. Son ciertas habilidades para desarrollar. Y la organización de los entrenamientos es fundamental, me parece, ¿sí? Con los ejercicios por sesión, ejercicio de día a día, ¿tá? Estructurando los ejercicios de forma sencilla que puedan lograr el jugador
el objetivo que se pretende, que con algunas reglas de funcionamiento de los ejercicios, de lo simple a lo complejo, de lo poco a lo mucho. ¿Por qué? Porque el jugador es una persona que va a ir aprendiendo, va a ir desarrollando, respetando estas reglas funcionales, ¿no? Ejercicio variado, motiva un montón. Ejercicios que tengan una relación con otros. Si yo voy a hacer una conducción, ¿sí? Y el ejercicio siguiente haré una conducción y un remate, que tenga una relación, ¿eh? Que sean competitivos, y de eso quiero hablar 2 segundos, que sean significativos, que realmente ese ejercicio le vaya a hacer mejor en su actividad, ¿no? Tiene que haber diversión. Yo siempre le digo, y usted me dice, profe, ¿esto para el profesionalismo? Por supuesto. Yo veo los videos y vos lo ves a los pibes riéndose, contentos, y eso me parece espectacular, me parece muy bien. Vuelvo a citar que las emociones son fundamentales para afianzar el plantel, pero afianzar conceptos y afianzar la técnica y la táctica me parece fundamental, que sean divertidos. Para eso a todos les digo que hagan entrenamiento donde haya muchas opciones de goles, que está bien trabajar los reducidos, pero después nos quejamos de que no patean al arco. Bueno, pero si a los reducidos no le pones un arquero, no le pones un arco, y es muy difícil que después rematen. Pero aparte, en los entrenamientos tienen que haber muchas situaciones de goles y muchos goles, ¿está? Porque el gol es como la alimentación más importante que tiene el juego este. Si no hay goles, no hay juego, ¿eh? Es así. Entonces, me parece que el entrenamiento tiene que existir esto, ¿no? Y controlar, obviamente, el tiempo, la intensidad, ¿eh? Y siempre presentar las tareas. Esto a mí me parece fundamental para desarrollar la inteligencia, para desarrollar la memoria, para saber qué están haciendo, siempre decirle al jugador y empezar y terminar con una charla con respecto a lo que se va a hacer y con respecto a lo que se hizo. Me parece muy importante que tengan conocimiento. Y la próxima semana vamos a hablar sobre la conducta del entrenador. Bien, ahora lo escucho el que tenga alguna pregunta que hacer o opinar, ¿no? Hola, Hernán. ¿Cómo está? Profe, a mí me queda una duda ahí, que Sí. dijo que el entrenamiento tiene que estar configurado según a lo que uno quiere lograr y dijo un par de cositas más que no logré retener. Mira, para mí el entrenamiento, lástima que yo no doy entrenamiento con ustedes, pero para mí el entrenamiento todos los días tienen objetivos. Lo puedo acomodar con la preparación física. A ver, la parte aeróbica, el ejercicio aeróbico, por ejemplo. ¿Qué día se entrena? Los días lunes. ¿Qué día se entrena velocidad? Los días viernes. Entonces, eso por un lado. Tengo en cuenta y potencia, fuerza, se va a entrenar seguramente al medio de la semana, por una cuestión de recuperación física en tiempo. Eso lo tengo claro. A partir de ahí también considero la técnica. A la técnica, hay técnicas más difíciles que otras. Por ejemplo, dentro de lo que es la táctica, la defensa para mí es lo más fácil. Por lo cual, la técnica de defensa para mí es más fácil enseñar que la táctica ofensiva y la definición, o el 1 contra 1. Entonces, yo el lunes pongo aeróbico, estoy haciendo así rápido, ¿no? Aeróbico y defensa. El miércoles pongo fuerza, potencia, transiciones, defensa, ataque, ataque, defensa. Y el viernes pongo definición, velocidad, porque la definición es con velocidad. Entonces la táctica del viernes va a ser ofensivo. Entonces yo tengo, y ahora meto el sistema táctico. Entonces el día jueves trabajaré quizá pressing con todo el mundo porque quiero que mi equipo presione alto, pero también estaré trabajando basculación con la defensa porque quiero que bascule y que achique hacia adelante. ¿Se entiende? Entonces al otro día trabajaré
defensa, con alguna transición, defensa-ataque. Entonces yo ya tengo que integrar la línea defensiva con los volantes y quizá con los delanteros. Por eso digo que los ejercicios, primero, los objetivos semana a semana, día a día, tienen que ir, como quien dice, quería hacer un ejemplo del dominó. El primero va empujando el resto. Entonces el día lunes arranco y es lo que se va a trabajar, y va a ser previo a lo que se va a trabajar el martes, y el martes, el miércoles, el jueves, y ser progresivo. Y en los ejercicios igual. Si yo voy a trabajar, quiero trabajar conducción y remate, supongamos, bueno, si yo empiezo trabajando conducción, después lo que sigo es una conducción con un remate. Quiero que sea progresivo, ¿eh? O encadenado, como quieran llamarlo. ¿Se entendió, Juan? Juan creo que había preguntado. Sí, sí, profe, sí. ¿Sí? No sé si te respondí. Sí, sí, sí. Que tiene que Bueno, tener correlación siempre. Para con mí el sí. ejercicio, claro, sí. Para mí sí. Para mí sí. ¿Qué sé yo? Haces un trabajo de fuerza y después terminas haciendo un juego 7 contra 7 donde lo que menos va a hacer es fuerza o el cambio de ritmo, no me sirve. Si yo quiero hacer un 3 contra 3 y sé que va a haber freno y reacción, bueno, estoy trabajando también fuerza y estoy trabajando también velocidad. Claro. Entonces, tiene que ser correlativo a lo que yo quiero. Es lo que yo creo, ¿no? Y lo que a mí me ha servido. Sí, sí. Me parece que es muy importante lograr la motivación al entrenamiento. Eso lo tienen muy bien los arqueros. Uno dice, qué loco que son los arqueros. Pero es que se matan entrenando. Yo les aseguro que el puesto más, que es el más complicado, y el que más entrena es el arquero. Es increíble porque trabajan a un nivel de acidez, a un nivel de prestancia física, con mucho trabajo de fuerza. Obviamente que tienen su planificación diaria y todo eso, pero ustedes fíjense en los entrenados, en los Yo entrenamientos. el martes los quise agarrar, ¿viste? Solamente yo estoy con la cesta, ¿viste? Y estoy Sí. viendo cosas de los arqueros que no me gustan con el otro profe, con Walter Álvarez, y corrigiendo algunas cosas de los arqueros. Y venían los chicos, ¿viste? Yo quiero ser arquero para no correr con lo Mm. físico, para no hacer la parte física, perdón. Y los veía, bueno, le digo, vengan un rato. Me imagino. Yo a veces, claro, el tema es que voy a decir, como lo que está diciendo ahí, y también se lo digo a los chiquitos de allá de Junior. Por ahí no te da una idea por ahí la intensidad que se trabaja en el trabajo de arquero, en el entrenamiento de arquero. Está bien, son 4 pasadas con una macro pausa bastante prolongada, pero esas 4 pasadas tenés que trabajar a una intensidad superior a quizá a la que están pasando en las pasadas del entrenamiento físico, los mismos chicos. Ujú. Eh, Combinando una caída, combinando un salto, combinando una basculación, un retroceso, ¿me entendés? Eh, Combinando, no sé, un montón por ejemplo, la fuerza, la que estábamos, pero siempre al último con una resolución. Y yo te vuelvo a decir por ahí, estoy acostumbrado más que todo con los arqueros a trabajar ya a una intensidad para que ellos cuando pasen las otras categorías o cuando lleguen categoría más grande, ya sepan o ya estén preparados para lo que le van a exigir, ¿no? Claro. Sí. Mira, yo siempre yo he tenido la suerte de hacer, a todos les cuento, yo hice el primer nivel de entrenador de atletismo. El entrenador de atletismo, el primer año, ves todas las pruebas, salto, lanzamientos, carreras, ves todo. Pero
El segundo año ves solamente o salto, o carrera, o velocidad. Y el primer año ya, dentro de lo que es la carrera, una carrera, te especializa en una. Y el atleta individual, el deportista que hace deportes individuales, va madurando y su maduración tiene que ver lo máximo que puedo dar yo, porque no tengo quien me pueda ayudar. Eso yo considero que en algún momento todos los niños deberían pasar por el deporte individual y después llegar al deporte en conjunto. Porque, miren, en el deporte individual no hay especulación, no hay tiempo de especulación, porque no te ayuda a nadie. O sea, es así. Entonces, me parece que, por ejemplo, eso es algo que yo le admiro al Barcelona. En serio le digo, ¿eh? La competitividad, competir, siempre competir. Cuando me ha tocado coordinar inferiores, y yo sabía en algún club, y yo sabía que me tocaba un partido que seguramente lo iba a perder con inferiores, yo le decía a los entrenadores, no importa, el resultado sabemos que va a estar, pero tratemos de lograr mayor tiempo de competencia. Entonces, sabíamos que era un equipo que era lo más fácil era que íbamos a perder. Bueno, es el momento de aprender a enseñarle a cómo cerrar los espacios, cómo aprovechar las pelotas de contraataque, para que tenga el mayor tiempo de competencia. Por ahí perdías 2-0, pero lograbas el tiempo de la competencia. Hay que desarrollar en la cabeza del jugador la competencia, pero la competencia contra mis posibilidades mismas, ¿no? Para desarrollarla. Me parece muy importante, ¿no? El disfrute del entrenamiento, fundamental, que sea motivante. Y el disfrute de competir. Igual que cuando competíamos en la calle, que perdíamos el partido día 1, listo, se terminó, hacíamos revancha y teníamos que ganar el revancha porque queríamos jugar el tercer partido. De la misma forma. Por eso me parece muy importante ese trabajo. Chicos, ¿tienen clase ahora a las 9? A las 8. A las 8, perdón. Sí. ¿Sí? Bueno, Bueno, la otra, la acotación esa sí, que decía del tema de que, bueno, por ejemplo, antes estábamos acostumbrados a parar la jugada, que el técnico te explicaba más, te lo explicaba, te marcaba los errores, te marcaba. Hoy por hoy el chico, bueno, está bien que esta materia estamos hablando de pro, ¿no? De primera. Pero yo lo veo más de chicos que por hoy están fastidioso a eso, a que te paren sí, la jugada, a que le sí. explique. Pero, pero Hernán, sabes que también es verdad. El jugador quiere, el jugador quiere que sea todo mucho más dinámico. También tiene que ver la edad. Yo te aseguro que el jugador más grande no le gusta, pero se la banca porque entiende que es una búsqueda de solucionar problemas. Cuando son más jóvenes o cuando es más tirando a la parte más amateur, yo creo que es entendible, ¿entendés? ¿Por qué? Porque es distinto tipo de jugador, distinto tipo de edad y distinto tipo de satisfacción. Me parece que pasa por ahí. A mí me ha pasado, y yo por ejemplo, ahí te dejo Sergio, yo por ejemplo. Sí, está el otro profe ahí en la sala, por eso. Perdón. Ahí corto con esto. Yo te aseguro que el chico quiere jugar y quiere divertirse y pasarla bien, entonces ahí. Che, gente, no le quito más tiempo al profe, 1 minuto, se lo devuelvo la semana que viene. Che, buen fin de semana. Vean fútbol. Ahí Chao, profe. le dejé una notita ahí Chao, abajo. Julián. Nos vemos. Chao, chao. Mándalo al grupo, profe, lo doy. Dale, listo. Chao, chao.